Se acaban de presentar en la Maison de l'Amérique Latina, aquí en París, dos grandes artistas colombianos, dos grandes de la cuerda pulsada colombiana, el bandolista Juan Sebastián Vera y el guitarrista Francisco González, quienes tienen en común que sus carreras hayan convergido aquí en París, en la capital francesa. Y para hablarnos de este concierto y de sus trayectorias internacionales, Juan Sebastián Vera y Francisco González han sido tan amables de venir a nuestros estudios. Buenas tardes a ambos y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes, Jordi. Y han venido maravillosamente acompañados de Nelson Gómez, que Hola, es Jordi. el gran guitarrón del grupo Recoveco en el que participa Francisco González, Pancho González. Permíteme que explique antes que nada que Juan Sebastián Vera ha nacido en el municipio colombiano de Chía y que el conocimiento de la bandola le viene por parte de su padre, que lo inicia en la música andina colombiana. Pero cuéntanos antes que nada, ¿cuáles son las características de tu instrumento, la bandola? ¿Quizás su docena de cuerdas? Bueno, buenas tardes, Jordi, gracias por la invitación, y a Pancho y a Nelson por estar aquí también. Sí, pues la bandola es un instrumento que se parece un poco como a la mandolina italiana, obviamente viene como de toda esa historia, pero la afinación es diferente, entonces se parece un poco más como a la bandurria española, y es un instrumento de cuerdas dobles, bueno, había de 16, pero es un instrumento también de 6 cuerdas, como digamos la guitarra, pero de cuerdas dobles, y con la afinación de una bandurria española. Entonces, como una bandurria medio amandolinizada colombiana. Entonces, ¿Se toca con la púa como...? sí, se toca como en general los instrumentos de pulso, como la dombra, la mandolina, igual. En Europa conocemos mucho mejor la bandolina, que además debe ser más pequeña, ¿no? Quizás, ¿o no es? Sí, la mandolina es un poco más pequeña, digamos, personalmente pienso que es un poco más brillante. La bandola creo que es un poco el color es más oscurito, pero obviamente el timbre se parece también a la guitarra portuguesa, sino que esa sí se toca como con unas uñas acá, es diferente, pero el timbre se parece. Todos son primos, hermanos, casi familia. Con los mismos abuelos. Sí, eso es una familia completa. Francisco González, Pancho González, por su parte, ha nacido en la ciudad de Manizales y como Juan Sebastián, su iniciación a la música llega de la mano de tu padre, ¿no? Francisco González también. Sí, llamado también Francisco González, compositor caldense, muy renombrado a principios del siglo XX. Mi papá nació en 1882, ¿eh? Y yo no sé cómo hizo, pero cuando tenía 70 años se casó con mi mamá, que tenía 23 años. ¿Eh? No está mal. Y bueno, y ahí empezó la música. O sea que tú tienes por vía directa testimonios del siglo XIX. Sí, porque... ¿Te contaba tu padre sus sí, aventuras? Mi padre estuvo en contacto. Yo encontré mucha correspondencia en la casa, después investigando, de todos estos compositores colombianos de su época, de principio de siglo XX, con los cuales mantenían una correspondencia, intercambio, era todo un movimiento musical. Ese fue el repertorio que interpretamos ayer en la Casa de América Latina, precisamente. Juan Sebastián Vera, cuando tu padre te enseña a tocar la bandola, lo hace sin notas, ¿no? Sí, pues yo creo que lo de la música, sobre todo uno de niño, pues viene de tradición, ¿no? Entonces uno no es consciente de las notas, o pues uno lo hace igual por divertirse. Entonces es una cuestión como que uno toda la vida o la infancia está escuchando música colombiana y lo escucha ver tocar a él, que llega con sus serenatas, a darle serenata a mis tías, a mi abuela. Entonces es como una vivencia, no es como un idioma, es otro idioma que uno aprende. Entonces, claro, se aprende es por tradición, viendo, escuchando, como decimos nosotros, las mañas de cómo se toca, y toda también como la vida bohemia de esa música. Entonces, claro, uno crece con eso y agarra como ese amor por la música desde ahí. ¿Es duro el aprendizaje? ¿Tu padre te regañaba cuando algo no funcionaba o no? ¿Era como un juego? Pues, o sea, la verdad, él no me enseñó nunca a decir, coja la bandola así ni nada. Yo lo veía. Y realmente el que me enseñó a tocar, digamos, a poner los dedos, fue un profesor del colegio. O sea, realmente no él. Es que los papás a veces con los hijos no es el profesor así directo que le dice cómo tiene que tocar, sino es más como la figura que le enseña el amor por la música.
De hecho, hay un tema que toqué ayer en la Casa de América Latina que se lo dedico a mi primer profesor de bandola, que él falleció este año. Entonces fue pues un poquito duro para mí. Pero claro, mi papá, todo el amor, digamos, por la música, y ya que eso es creo que lo más importante, el deseo, el gusto por... Pero sí, no, él un poco apático como para enseñar, ¿no? Difícil. Sí, todavía es complicado esa relación ahí. Tocamos delicioso y todo eso, pero sí, claro, es Para complicado. Francisco González fue tu maestro, me imagino, ¿no? Sí, mi papá desde muy niño me empezó a enseñar la música, pero como mi papá tenía una formación clásica, desde el Compositor principio también, claro. yo Compositor. tuve es decir, me empezó a enseñar con el solfeo, con las notas, todo. Solamente que como tenía bastante edad, pues no duró mucho, pues yo tenía 8 años cuando él murió. Entonces, yo después entré al conservatorio, pero me aburrí, porque, por ejemplo, el maestro de solfeo me prohibía de tocar de oído. Y yo tocaba Claro. montones de cosas Qué en el horror. piano de oído. Y Sí, no. decía, cuando aprenda el solfeo, toca, antes no. Entonces yo me pongo a pensar, es como decirle a un niño, cuando aprendas a leer, hablas, antes no. Y total de que yo me aburrí, me salí y yo vine a retomar mis estudios mucho más tarde. Cuéntanos, Francisco Pancho González, ¿qué es lo que te lleva a México? En el 74 te instalas allí en México. Sí, bueno, eso fue una gira con un ballet tradicional en la cual participó Nelson Gómez, que lo conozco desde el kinder. Salimos de allí para quedarnos 3 meses en México y un concierto en Estados Unidos, y resulta que la gira duró 9 meses. Después los empresarios que nos llevaban eran unos tramposos, por allá nos dejaron botados, los bailarines se fueron a Estados Unidos, nosotros los músicos nos quedamos en México, y al final, 9 años después, los únicos que quedábamos de todos los músicos eran Nelson y yo. Hicimos estudios allá en La la UNAM. Universidad Autónoma de México, en la Escuela Nacional de Música, y después partimos para acá, para Francia, para seguir estudiando. Allí en la UNAM conociste a Rodolfo Halfter o a Luis Sí, Mayagoitia. sí, Rodolfo Hafter vino a dar talleres de composición, y tuve el honor de conocer a uno de los alumnos de Falla, una persona maravillosa, como todos estos grandes artistas. Sí. También, volviendo a Juan Sebastián Vera, has venido a París a perfeccionar tu técnica. Hay buenos profesores de bandola en París. Sí, pues uno siempre dice, bueno, quiero estudiar en Europa o quiero hacer una maestría o después de la universidad, pero obvio, bandola como tal no existe. Entonces, el instrumento más cercano que nosotros tenemos es la mandolina. Y acá, como dicen, pues acá en París hay varios conservatorios. Entonces, un maestro, Ricardo Sandoval, que es un mandolinista venezolano, yo le había escrito hace ya 2 años, pues diciéndole cómo podía algunos estudios de mandolina. Y él me puso en contacto con un maestro francés que se llama Florentino Calvo. Entonces, bueno, yo dije, bueno, yo quiero ir a París y quiero estudiar, pero quiero seguir, o sea, con mi bandola, porque de todos modos la mandolina se parece, pero es otro instrumento. Y digamos, yo todo lo que he aprendido desde pequeño, llegar acá como a cambiar como la forma de tocar, pues yo dije, bueno, pero obviamente la aventura e ir a conocer. Y resulta que Florentino, pues hicimos un repertorio barroco de música clásica, pero yo todo lo tocaba con la bandola. O sea, yo realmente mandolina, él de hecho me regaló una mandolina, que la tengo acá la casa de un amigo acá en París, pero yo nunca la toqué, nunca. O sea, por ahí medio la cacharreaba, pero nunca la toqué. Y tenía una orquestica también en el conservatorio y yo todo lo tocaba con la bandola. El sonido es diferente, es más grave quizás la bandola. Sí, pues es que de todos modos uno es como, no sé, como estar como con otra mujer, ¿no? Uno se siente como raro, o sea, de todos modos, pues sí, bonita y es chévere pero no, uno se siente más cómodo con su instrumento. Hablando de otras mujeres, tenemos a Nelson Gómez aquí con el guitarrón. El guitarrón es más bien mexicano, me decías, ¿no? Sí, el guitarrón, el origen del guitarrón es el de los mariachis, dentro de la formación del mariachi, el bajo del mariachi es el guitarrón, que es un instrumento de origen se puede decir que viene de la teorba italiana, el chitarrone, que era la teorba la más grave. Entonces de ahí se inspiraron en México, yo pienso, por el sonido.
Por la forma, viene de la vihuela española, que era la guitarra barroca, y de ahí los mexicanos se idearon este maravilloso instrumento que es el bajo perfecto que se utiliza en el mariachi, y que yo descubrí porque con Pacho teníamos un mariachi en Francia recién llegados, y me di cuenta que es un bajo perfecto, muy práctico de transportar. Más que el contrabajo, ¿no? El Claro, contrabajo. Claro. yo digo en francés un contrabajo portativo, que es un contrabajo portable, ¿ves? Claro. Muy práctico y suena, a veces suena más fuerte que un contrabajo. Contanos, ¿cómo fue el encuentro entre Pancho González y Juan Sebastián Vera? ¿Fue aquí en París? Pues como dicen ahora todos los jóvenes andan con como dicen, los medios, las redes ¿no? sociales. Las redes sociales. Las redes Los sociales. jóvenes y Sí. los menos jóvenes también. Sí, todos ya, eso ya, sí. Entonces, por las redes sociales nos cruzamos y bueno, tenemos en común muchos amigos músicos en Colombia, acá. Y bueno, me llamó que el guitarrista que lo estaba acompañando en Europa para su gira no lo podía acompañar en París, que si lo podía acompañar. Y yo le dije, claro, pues si usted se arriesga, pues yo lo acompaño. Y bueno, así fue. ¿Cómo fue el resultado? ¿Es fácil adaptarse a un nuevo bandolista, por ejemplo? Bueno, Juan Sebastián toca muy bien y esa música yo la conozco me la daban en el biberón. Entonces, Hablando de biberones, hace 20 años que Recoveco, el grupo que formáis con Alexis Cárdenas, con Cristóbal Soto, con Nelson también, y vais a hacer un concierto precisamente, ¿no? Me decías, para celebrar esos 20 años de Recoveco. sí, vamos a hacer un concierto en París, bueno, en Montreuil. Hay una sala nueva que acaba de abrir que se llama La Marbrerie, que dirige Bella sala, ¿eh? un gran arquitecto, François Pan, está a la cabeza de todo este proyecto. Y vamos el 10 de noviembre a celebrar los 20 años de Recoveco. A las 9 de la noche, la dirección, antes de que se me olvide, 21 Rue Alexis Le Père. Cárdenas, perdón. Alexis. Alexis Le Père. Ah, porque Cárdenas es el puesto violinista. Sí, es el no, violinista. como Alexis Cárdenas, que es el violinista, Le Père. Alexis Le Père, 21, no, es en el 93, está muy cerquita del metro Mairie de Montreuil. La Marbrerie, ahí estaremos celebrando estos 20 años de nuestro primer inicio, donde empezamos con Nelson, Alexis y Cristóbal, hace 20 años Cristóbal Soto. Juan Sebastián Vera, ¿no te apetece quedarte aquí en París para participar en conciertos como el de Recoveco? Claro, pues como ahorita que estábamos llegando, yo les decía que acá hay una magia especial porque uno pues a mí me ha pasado estas 2 veces que he venido, he conocido muy buenos amigos y como que la música fluye, te dan ganas de hacer proyectos, sobre todo toda la vida cultural de acá de París. Y claro, pues yo estoy pensando el otro año seriamente venir, hacer algún estudio acá y pues quedarme a tocar porque es que es una delicia tocar y hacer música y sobre todo también encontrarme con ellos, que son unos maestros de hace tanto tiempo y que digamos les guste la forma que uno toca y sobre todo que querer hacer música, ¿no? El gusto, eso, claro. ¿No te ha decepcionado Bienvenido. París? ¿No tenías una idea un poco más idealizada de lo que es la capital francesa? No, pues yo creo que uno tiene, sí, obviamente, creo que un cliché sobre París, pues, general, pero claro, yo creo que lo más rico, igual en cualquier ciudad o lugar, es o sea, llegar a la calle, buscar, o sea, vivir la vida cotidiana. Creo que esa es la magia realmente de la ciudad. Porque para ir a visitarla como turista uno va a cualquier lado en ese plan, pero acá uno como que se mete en la vida musical de la ciudad. No me gustaría dejaros marchar sin que nos ofrecieseis un pequeño ejemplo de lo que hiciste ayer en el concierto en la Maison de la América Latina, un poco de música colombiana. Podéis coger quizás un poco de mandola y quizás también, ¿por qué no?, el guitarrón de Nelson Gómez. Claro que sí. No Gracias, veníamos Pancho. preparados, pero traíamos las guitarras por ahí. No, Como por veníamos casualidad, Por casualidad. Sí, sí, sí. O sea, Pancho está sacando la guitarra maravillosa que tiene del estuche. Es una guitarra de Pereira. Oh, de un Dios santo. luthier pereirano. Un gran luthier de Pereira que se llama Diego Valencia y está haciendo guitarras maravillosas y esta es una de ellas. ¿Cuántos años tiene tu guitarra, Pancho? Esta guitarra apenas tiene 3 añitos y medio.
Es joven. Es joven, sí. ¿Envejecen bien las guitarras? ¿Es como un buen violín que con los años? No, las guitarras no duran 200, 300 años como los Stradivarius. Stradivarius. Una guitarra tiene un promedio de vida de 30, 40 años y ya empieza... Entonces la humedad tropical dura para los instrumentos. Claro. Sí, sí. Juan Sebastián Vera, Pancho, por favor, y Nelson. Cuando quieran. Bravo, bravo. Juan Sebastián Vera, a la mandola. Gracias, Francisco Tocábamos González. Bashué, bambuco de Francisco Cristancho. ¿Qué da sitio a la improvisación en este bambuco, por ejemplo? Bueno, la música andina colombiana tuvo durante muchos años, se tocó como una partitura sagrada de Beethoven, de Mozart, de Bach, sin cambiarle una sola nota. Pero a partir de los años 90, por aquí, en la época en que aparece Recoveco, nosotros sobre todo empezamos a darle cabida a la improvisación con toda la escuela, todo el aporte de Cristóbal Soto, evidentemente Alexis Cárdenas, que es un improvisador maravilloso, y entonces ya empezamos a darle más libertad a esta música que nosotros llamamos música tradicional evolutiva. Y esa libertad que tenía la música barroca. Entonces, bueno, aquí nos permitimos por ahí de no tocar siempre los mismos acordes, de no tocar siempre las mismas notas y con buen gusto.
En fin, pues muchísimas gracias, Pancho. Pancho, por haber Gracias estado a ti, aquí con Jordi, nosotros. por la Gracias invitación. también a Juan Sebastián Vera y sobre todo a Nelson Gómez, que ha estado con nosotros. Y si queréis volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, porque hoy podemos hacerlo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, por supuesto, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permitidme saludar también a Nicolás Abdelmazouk, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización sonora y visual de esta emisión. Gracias a todos y mucho éxito aquí en París. Gracias. Muchas gracias, Jordi.